Buenas tardes a todos los presentes. La Universidad Técnica Nacional, sede central, les da la más cordial bienvenida a International Safety Week 2019, como parte del marco de celebración del 40 aniversario de la carrera de Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente. En este momento daremos inicio a la charla Prevención de accidentes laborales derivados de la exposición a riesgo eléctrico, por parte del señor José de la Maza. El señor José de la Maza, de Salisbury by Honeywell, es gerente de desarrollo de negocios de Salisbury Assessment Solutions, división de Honeywell Industrial Safety. Supervisa las iniciativas estratégicas en un mercado emergente, a medida que más y más clientes buscan soluciones para cumplir con la NFPA 70E para sus necesidades de seguridad eléctrica. José y Salisbury desempeñan un papel muy activo con OSHA, NFPA, ASTM, IEEE, IS y muchas otras organizaciones dentro de la industria de la seguridad eléctrica. Tiene una licenciatura en negocios de Monterrey, México, TEC, clase del 99, y completó su MBA en el 2005 en Michigan State University. Aquí tenemos al señor José de la Maza. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias por la introducción. Buenas tardes. Mi nombre es José de la Maza. Trabajo para Salisbury. Ya llevo 15 años, casi 15 años trabajando para Honeywell, y de esos 15 años llevo ya casi 10 años en la parte de negocios de seguridad y muy enfocado en específico con el negocio de Salisbury. Me gusta mucho poder estar en este tipo de sesiones con tanta gente y sobre todo tan diversos como estudiantes. Creo también que va a haber gente que está en la industria, y mi objetivo va a ser que entiendan, ¿verdad?, la seguridad eléctrica y la importancia de la seguridad eléctrica. Entonces, tenemos 1 hora y media aproximada para cubrir lo que tengo. Pueden hacer preguntas, de preferencia al último, para tratar de cubrir todo el material que tengo. Y si queda alguna duda o algo, o una pregunta pendiente, o quieren platicar un poco más, nosotros tenemos nuestro booth acá afuera, ¿verdad?, en la parte donde están todos los exhibidores, y ahí con gusto los podemos seguir atendiendo. Ok, vamos a empezar con un poco de la agenda, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero, como les platiqué, número 1 es que entiendan todo el tema de seguridad eléctrica, cómo prevenir los riesgos, y que igualmente entiendan las normativas y estándares que existen. Entonces, poco a poco voy a ir hablando de la evolución de la seguridad eléctrica, definiciones como de choque y arco eléctrico, causas de accidentes, estadísticas, ¿verdad? Y luego me voy a meter un poquito a normativas y estándares, y espero que ahí no los vaya a anestesiar y que se me queden dormidos, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, porque es donde se puede poner un poco más técnico, ¿verdad? Pero por lo menos van a tener una idea de qué es lo que deben de estar ustedes alertas, ¿verdad? Si van a trabajar, si van a hacer algo, si tienen que tomar alguna decisión referente a trabajo en equipos eléctricos. Entonces, como siempre, ¿verdad?, yo siempre digo que la seguridad es primero, ¿verdad? Entonces nunca hay que tomarlo a la ligera, ni ponernos muy creativos tampoco, ¿verdad? Al rato voy a dar más ejemplos de por qué pasan los accidentes, ¿verdad? Pero aquí un ejemplo, ¿verdad?, de que obviamente estas personas no saben lo que están haciendo ni a lo que están expuestos, ¿verdad? Entonces nunca hay que tomarlo a la ligera, ni es un juego para nosotros. Vamos a hablar un poco de la evolución de seguridad eléctrica, pero en específico ahorita de la electricidad, ¿verdad? Aquí se pueden dar una idea de cómo se empezaron a hacer los primeros experimentos en electricidad hace muchos años, ya en 1747. Benjamin Franklin hizo el experimento del papalote, ¿verdad?, que puso un hilo mojado, otro hilo con una llave, un bote de vidrio, y así empezó a hacer experimentos, ¿verdad? Obviamente tuvo mucha suerte, porque si un rayo hubiera tocado directamente ese papalote, probablemente sus experimentos no hubieran sido documentados, ¿verdad?, como están en los libros de la historia. Igualmente no vayan a tratar de hacer los experimentos que él hizo, ¿verdad? Pueden ser muy peligrosos. Luego en 1880, Thomas Alva Edison inventa el foco, ¿verdad? Y aquí empieza la revolución eléctrica, ¿verdad? A principios de 1900 hacen las primeras estaciones eléctricas, y todavía, aunque no lo creamos, hay un porcentaje de la población que no tiene luz.
pero cada vez vemos que las fuentes de energía, ¿verdad? Siguen creciendo, los productos que utilizamos siguen dependiendo de la energía, de la electricidad. Ya empezamos a ver carros eléctricos, celdas solares para casas, etc. Entonces vamos a seguir dependiendo de la electricidad, y a medida que transcurrimos vamos a tener más productos que están conectados a la luz de alguna forma directa, ¿verdad? De corriente directa o indirecta. Ahora vamos a la profesión del electricista, ¿verdad? Estos son los primeros registros de información de electricistas en Estados Unidos. 1942, poco más de 70 años, ¿verdad? Podrán decir, bueno, pues no son hace muchos años, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que decía este libro de electricista, ¿verdad? En 1942, acerca de cómo saber si hay energía o no, o si hay un peligro, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a leer traducido ya, ¿verdad? Pero dice: los electricistas, en la primera parte de arriba, ¿verdad?, deben de probar los circuitos para ver si hay voltaje por medio de sus dedos, tocándolo con los dedos, ¿verdad? Este método es seguro si el voltaje no excede 250, ¿verdad? Entonces, así era como lo tenían que hacer antes los electricistas. ¿Alguien lo sigue haciendo así hoy o no? Yo he conocido a gente que todavía le ponen los dos dedos y hacen el circuito y lo pasan, ¿verdad? Pasan la electricidad sin que les pase nada, pero no lo hagan ustedes, nunca toman como juego esto, ¿verdad? El otro método, esto ya está más interesante, es el método de la lengua. Dice, en vez de los dedos, pues pega la lengua, ¿verdad? Y si te duele o se te escalda la lengua, pues entonces sí hay voltaje, ¿verdad? Y para que no se te olvide, va a ser un dolor muy peculiar que nunca se te va a olvidar, ¿verdad? Entonces, eso estaba pasando en 1942, los dedos y la lengua para ver si hay electricidad. Ahora nos vamos al día de hoy, ¿verdad? Y vemos que ya no es así. Y hay detectores de voltaje, ¿verdad? Para ver si hay voltaje. Este mismo libro del electricista ya no está como antes, así, que se veía todo viejito, ya es la versión más actualizada. Obviamente ya hay lineamientos y estándares más avanzados, más estrictos, ¿verdad? Y que obviamente están enfocados a cuidar la integridad de las personas. Voy a ver, así como les estoy platicando de la historia, voy a platicar un poco de la historia del negocio en el que yo trabajo, porque nosotros también somos parte de la historia de la seguridad eléctrica. Salisbury es una compañía que nació en 1855 y hacía mangueras plásticas para el agua, ¿verdad? Ese era el producto que ellos hacían, pero como ya les mencioné, aproximadamente en 1900 empieza la revolución de la electricidad, ¿verdad? Por todo lo que inventó Edison, y la compañía Commonwealth Edison, ¿verdad?, contacta a la compañía Salisbury y le dice: oye, necesito que empieces a hacer productos, por favor, para cuidar a mis trabajadores electricistas, ¿verdad? Había dos profesiones que eran muy peligrosas y siguen siendo, y principalmente la de electricistas, ¿verdad? Pero era la parte de trabajar como electricista o en la parte de ferrocarriles, también construyendo las vías del tren. Entonces, esta compañía nos contacta, ¿verdad?, hace ya más de casi 120 años, ¿verdad? Y nos dice que empezamos a desarrollar productos. ¿Por qué? Porque teníamos el conocimiento del plástico, y el plástico se sabe que es un aislante, ¿verdad?, de la electricidad. Entonces, así nace nuestra compañía, ¿verdad? Y nuestros primeros productos que hacemos son, como pueden ver, guantes, cobertores, aisladores, ¿verdad? Y productos que van asociados con la gente que hace mantenimiento, ¿verdad?, en las líneas eléctricas, ¿verdad? Los linieros, que les dicen. La gente que los ven en los postes, ¿verdad?, en las calles. Bueno, esos productos, los que ven a veces cobertores de color naranja, todo eso lo hacemos nosotros. Entonces de ahí nace el negocio, pero luego, ¿verdad?, se empieza a expandir la línea de productos. Entonces no solamente es para la parte de las compañías generadoras de electricidad o para los linieros, sino es también para la gente que está en industria, ¿verdad?, en plantas, que hay muchos equipos que requieren mantenimiento. Entonces nace la línea de arco eléctrico. Ahorita vamos a aprender qué es la diferencia entre choque eléctrico, ¿verdad?, y arco eléctrico. Y también vamos a entender por qué esa secuencia, ¿verdad? ¿Por qué primero la línea para la parte que va a los electricistas que trabajan en las líneas, ¿verdad?
y luego después para la gente que trabaja, por ejemplo, en plantas o en áreas industriales. Y luego ya hace 10 años creamos una línea de servicios de ingeniería eléctrica. Hay muchas cosas que se tienen que hacer en cuanto a cálculos de ingeniería para también cuidar a la gente que hace mantenimiento eléctrico y entender conceptos que ahorita voy a explicar más tarde, de energía incidente, de voltajes, distancias, etc. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta cuando trabajamos con electricidad. Entonces vamos a empezar con las definiciones, ¿verdad? Vamos a entender un poco de unos conceptos básicos. Entonces, ¿verdad? Hay algo que hay que entender muy bien, ¿verdad? Hay peligros, ¿verdad? Y hay riesgos. Si yo lo explico, ¿verdad? El peligro, tienes un león en la jaula, ¿verdad? Tiene el potencial de causar el daño a las personas, entonces eso es un peligro. Pero el riesgo, ¿verdad? Es cuando ya es la exposición del peligro, ¿verdad? Es cuando hay una alta probabilidad de que pase algo y que puede haber una gravedad muy alta, ¿verdad? Entonces ya es el león suelto, ¿verdad? Entonces hay que entender, ¿verdad? Esos dos conceptos, ¿verdad? Que son importantes. Ok, los peligros eléctricos, bien importante, ¿verdad? Entender, si vemos una tabla y lo voy a traducir, ¿verdad? Pero está en inglés, pero es muy simple. Vemos que de los accidentes que pasan, ¿verdad? En común, ¿verdad? En general, la base de 300,000, si nos vamos yendo hacia arriba, ¿verdad? Hay una fatalidad, ¿verdad? De esos 300,000 accidentes, o que probabilidad de que hubiera un accidente en riesgo. Pero si hacemos un enfoque, ¿verdad? En la parte de riesgos eléctricos, ¿verdad? De cada 10 accidentes que pasan o riesgos que hay eléctricos, ¿verdad? Con una persona, 1 termina en muerte. Entonces, la probabilidad de los electricistas de tener un accidente que termine en fatalidad es muy alta. ¿Hay algún electricista aquí? ¿No? ¿No hay electricistas? Casi les puedo asegurar que ustedes 3, creo, ya tuvieron alguna especie de accidente como electricistas. ¿O no? ¿Los 3? ¿No? Ahí está, bueno, uno todavía, pero esperemos que no haya ningún accidente, pero hay una estadística que dice, creo que es el 90% o casi todos los electricistas han tenido algún accidente, ¿verdad? Eso es una profesión muy peligrosa y siempre hay que estar con la alerta muy en alto. Vamos a empezar a hablar ahora de los peligros eléctricos, ¿verdad? Hay 3 conceptos muy importantes que quiero que aquí aprendamos. El primero es el choque eléctrico y electrocución, que es parecido pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque la consecuencia es diferente. El relámpago de arco es otro fenómeno totalmente distinto a la parte del choque. Y luego está un derivado, ¿verdad? Del relámpago de arco, que es la ráfaga o la explosión de arco, ¿verdad? Y ahorita los voy a explicar todos en detalle. Choque eléctrico, ¿verdad? El choque eléctrico es el accidente causado al interrumpir el flujo de carga eléctrica que recorre un material, ¿verdad? Entonces cuando decimos medio toque, medio una descarga, ¿verdad? Se quedó pegado la persona, o se te empezó a temblar el brazo y luego ya te pudieron zafar o te pudiste zafar, ¿verdad? Ese es un choque eléctrico, ¿verdad? Luego viene el arco eléctrico. Eso es hay que entenderlo simplemente como una explosión eléctrica debido a un cortocircuito. Y ahorita voy a entrar en más detalle, ¿verdad? Poco a poco. Y luego viene la explosión eléctrica, que es, como ya lo mencioné, un arco eléctrico, pero es una liberación muy brusca de calor que tiene onda expansiva, ¿verdad? Entonces, aparte de que hay calor, hay onda expansiva, ¿verdad? Entonces es como una especie de bomba, ¿verdad? Si lo quieren ver así para fines más prácticos. Vamos a empezar a hablar ahora del choque eléctrico, ¿verdad? Entonces ya hablamos, ¿verdad? Que el choque eléctrico, por qué pasa, pero las consecuencias, ¿verdad? Del choque eléctrico, ¿verdad? Son trastornos al cuerpo humano, ¿verdad? Donde está pasando la electricidad por el cuerpo, ¿verdad? Puede ser natural o artificial, ¿verdad? Por ejemplo, un rayo o corriente eléctrica, y van a afectar, ¿verdad? Los tejidos musculares y obviamente también vasculares y al sistema nervioso central, el corazón, ¿verdad? Es un punto que es muy afectado con los choques eléctricos. Bien importante, ¿verdad? Hay a veces el concepto que el choque eléctrico, ¿verdad?
Bueno, es que dicen, hay bajo voltaje, yo trabajo en bajo voltaje, ¿verdad? O yo no trabajo en alto voltaje. Yo trabajo nada más en 220, 480 y hasta ahí llego, ¿verdad? Pero no, la realidad es que aun y cuando se está trabajando en voltajes bajos, ¿verdad?, las lesiones pueden ser invisibles a veces y tardan días en manifestarse. Puede haber, por ejemplo, aquí como menciono, sensación, debilidad muscular, fatiga, disfunción cognitiva o pérdida de memoria, ¿verdad?, entre otras cosas que pueden pasar por el choque eléctrico, ¿verdad? Hay que mencionar algo muy importante, choque eléctrico, ¿verdad? Como electricistas podemos tener choques eléctricos, ¿verdad?, pero no nos van a matar. El choque eléctrico es una descarga, pero no causa la muerte. Cuando ya se maneja el término de fatalidad o de muerte, ya se maneja como electrocución, ¿verdad? Entonces, no puede haber una persona con la que ustedes estén platicando que les diga que fue electrocutada. Eso por definición no existe, ¿verdad? Entonces es un fantasma o no sabe lo que está diciendo. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra electrocutar? ¿Alguien que quiera? ¿O electrocución? ¿Alguien que le guste la historia? ¿No? Bueno, les voy a hacer la historia aquí un poco. Viene de la silla eléctrica, ¿verdad? Viene de dos palabras, electricidad y ejecución. Entonces de ahí se une y se hace electrocución. Entonces la palabra electrocutar viene de la historia de cuando se inventó la silla eléctrica, y inicialmente fue en Estados Unidos, y de ahí se deriva el término, ¿verdad? Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que hay choque eléctrico, que es una descarga, ¿verdad?, que entra por nuestro cuerpo y va a buscar el camino de menor resistencia, puede pasar por nuestros órganos vitales, pero luego está el extremo, que es la electrocución. Entonces aquí ya empezamos a manejar un poco conceptos de cómo nos va a afectar el choque eléctrico, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que de un choque eléctrico pueda pasar a ser una electrocución, ¿verdad? Entonces, la fuerza eléctrica o voltaje, ¿verdad?, nos dice que a mayor voltaje, mayor choque, ¿verdad? Y luego la duración del efecto, ¿verdad? Entre más tiempo dure el efecto, más graves van a ser las consecuencias, ¿verdad? Y luego hay dos tipos de corrientes, ¿verdad? La corriente directa, como un ejemplo muy fácil, ¿verdad?, es el sol, ¿verdad? Cuando cargan las celdas solares en las casas, en los edificios, es corriente directa y luego se convierte a corriente alterna, ¿verdad?, por medio de un equipo especial. Pero luego está la corriente también alterna. La más peligrosa es con la que normalmente trabajamos, ¿verdad?, que es la corriente alterna, porque tiene ciclos que suben y bajan, ¿verdad? Y esos ciclos son los que hacen que nuestro cuerpo entre en esa parte que se dice tetanización muscular, ¿verdad? Y es lo que causa que tengamos paros respiratorios, por ejemplo. Y aquí hay un concepto importante, ¿verdad?, de la ley de Ohm, ¿verdad? Que tiene tres variables, ¿verdad? La intensidad, que es el amperaje; la resistencia, que es el volumen del cuerpo por el que está atravesando la electricidad; y el voltaje, ¿verdad?, que es, digamos, que ahora sí, para explicarlo fácilmente, el voltaje es lo que empuja la electricidad, ¿verdad?, pero no es la cantidad de electricidad o de amperaje, no es la intensidad. Entonces la ley de Ohm dice que la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje impuesto sobre él, ¿verdad? Entonces a mayor voltaje, mayor amperaje, ¿verdad? Entonces es una relación directa. ¿Qué es lo que nos va a matar, el voltaje o el amperaje? Bien contestado. Entonces mucha gente todavía confunde, ¿verdad?, el término de voltaje con amperaje, ¿verdad? Y piensa que bajo voltaje es bajo riesgo, ¿verdad?, por definición, pero no es así, ¿verdad? Estamos viendo un poco de estadísticas, ¿verdad? 97% de los electricistas han recibido un choque eléctrico o han recibido lesiones en su trabajo. Siempre hago la pregunta y normalmente la gran mayoría de los electricistas levanta la mano, como ahorita, diciendo que han tenido un accidente, ¿verdad? Sigue habiendo muchas muertes. Yo tengo estadísticas aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Hay años que son menos de 1000, pero por lo general se mueren 2 o 3 personas en Estados Unidos de electrocución, ¿verdad?, cada día, ¿verdad? Y aquí viene algo bien interesante, mientras están trabajando en equipo de menos de 600 volts. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a estar casi siempre trabajando, ¿verdad? No vamos a estar trabajando todos los días, a todas horas, en ambientes de muy alto voltaje. Entonces la probabilidad es distinta, ¿verdad?
Y igual, ¿verdad? En Estados Unidos la electrocución es la cuarta posición por razones de muerte traumática, ¿verdad? En lugares de trabajo, después de tráfico, homicidio y accidentes de construcción. Entonces aquí vemos una gráfica, ¿verdad? La primera columna, ¿verdad? Nos dice que la mayoría de la gente que tiene accidente que termina en muerte, ¿verdad? Está trabajando en voltajes, por ejemplo aquí de 110, 120, y luego sigue el otro grupo de 220, 240. Entonces, no hay que pensar que bajo voltaje es bajo riesgo, ¿verdad? Hay que quitarnos esa mentalidad, ¿verdad? Y siempre, ahorita vamos a aprender cómo protegernos de estos riesgos. ¿Quiénes son los que van a tener los accidentes? Pues en su gran mayoría, pues la gente de mantenimiento, ¿verdad? En las plantas, la gente de mantenimiento en áreas donde se genera electricidad o donde se distribuye, ¿verdad? Entonces, obviamente también en construcción, linieros, ¿verdad? Los linieros sí pasan los accidentes, pero es gente que como está trabajando todos los días en un ambiente de muy alto riesgo, pues hay un nivel de seguridad que se cree que es más alto, ¿verdad? Y entonces sí pasa, pero a menor consecuencia que la gente de mantenimiento, y al rato voy a explicar por qué la gente de mantenimiento puede ser más expuesta, ¿verdad? A este tipo de accidentes de la electricidad. Ahora vamos a entender, ¿verdad? El choque eléctrico. Todavía estamos hablando del choque, no he metido nada todavía del arco eléctrico. ¿Qué pasa, verdad? Vamos a interrumpir el flujo de la energía y va a buscar el camino de menor resistencia, ¿verdad? Normalmente vamos a agarrar energía, ¿verdad? Y puede pasarnos por el otro brazo, ¿verdad? Si estamos haciendo un circuito, puede salirnos por la pierna. Si tenemos un aislamiento que es muy bajo o no hay aislamiento en una pierna y por ahí busca la electricidad, puede salir combinación de por la cabeza y mano, ¿verdad? Entonces, dependiendo de ese camino que la electricidad decida utilizar, ¿verdad? Para buscar el camino menor resistencia, el daño que nos va a hacer, ¿verdad? Lo más peligroso que nos puede pasar es que nos pase por aquí la electricidad, porque nos va a pasar por los pulmones y el corazón, ¿verdad? Entonces eso muy probablemente va a causar un daño y con alta probabilidad de muerte, ¿verdad? Entonces, como ya platicamos, ¿verdad? El amperaje, ¿verdad? Es lo que nos va a causar ahora sí el dolor y posiblemente, dependiendo de la intensidad, la muerte, ¿verdad? Entonces aquí se pueden dar una idea, ¿verdad? De cómo desde 0 miliamperes, ¿verdad? O medios miliamperes, ¿verdad? Nos podemos ir yendo hasta que llegas ya a niveles que van arriba o están cerca de 1 ampere hacia arriba, ¿verdad? Entonces vemos desde que puede haber un poco de dolor, ¿verdad? En lo más alto, o que puede haber un poco de contracciones, a que puede haber luego ya inclusive quemaduras, ¿verdad? O sea, por medio de la electricidad que pasa por dentro de nosotros, y respiración o paros cardíacos, ¿verdad? Yo, como siempre digo, ¿verdad? En México se utiliza un término, ¿verdad? Medio chistoso, pero ya cuando estás expuesto a este tipo de nivel de amperes, ¿verdad? De 1 a 5 amperes ya te cargó el payaso, ¿verdad? Entonces ya posiblemente no le libres. Este es un ejemplo de una descarga eléctrica que salió por el pie. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pues quizás con una bandita o una curita, ¿verdad? Esta persona va a sanar, ¿verdad? Pues la lesión se ve pequeña. La realidad es que esta persona, como ahorita mencioné, puede saber quemaduras y son internas. A esta persona se le quemaron los huesos, los tendones, y eso obviamente esa pierna tuvo que ser amputada, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de una descarga eléctrica. Aquí ya si leen abajo de electrocución, esa persona está muerta, esa mano de esa persona murió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque agarró un cable de alta tensión. ¿Cómo pasan los accidentes? Esa persona probablemente estaba haciendo un trabajo en altura, no traía su equipo de protección personal, un guante aislado, ¿verdad? Se tambaleó, por reacción o por instinto agarró el cable, y esa es la consecuencia, ¿verdad? Y ese es el ejemplo. Hay técnicas de rescate, ¿verdad? Para el choque eléctrico, ¿verdad? Y obviamente una cosa, no voy a entrar en mucho detalle aquí en rescate, ¿verdad? Como técnicas de rescate, pero no es como, por ejemplo, si una persona y la estamos viendo que está teniendo el accidente, ¿verdad? Tratarlo de despegar nosotros con nuestras mismas manos, ¿verdad? Eso no es lo correcto.
O utilizar un tubo metálico tampoco es lo correcto, ¿verdad? Entonces hay muchas formas que no se deben de hacer, pero también igual hay formas como pérdidas de rescate que son aisladas para sacar a la persona. A veces inclusive dicen, ve y busca la fuente para desconectar la electricidad, ¿verdad? Y que la persona ya no esté expuesta, ¿verdad? al choque. Hay que recordar que entre más tiempo esta persona esté expuesta al choque eléctrico, más altos son las probabilidades de que tenga una lesión severa o inclusive la muerte, ¿verdad? Y este es un video aquí que tengo un poco de risa, pero así es como pasan los accidentes, ¿verdad? Un descuido, un pestañeo, así como les dije a esa persona que agarró el cable. Y esa persona ya no se podía despegar, ¿verdad? Estaba ya así, y así es como pasa, ¿verdad? Aquí este video es un poco chistoso, pero un pestañeo, eso es a lo que nos lleva. ¿Qué es el arco eléctrico? ¿Verdad? Ahora no es que la interrupción de la electricidad y que busque un camino, sino ahora es un brinco de la electricidad, ¿verdad? Por el aire. Y es muy rápido, dura un segundo. El arco eléctrico, ya medio lo expliqué, ¿verdad? Pero es una repentina liberación de energía térmica en forma de calor. ¿Por qué pasan, verdad, los arcos eléctricos, verdad? Entonces hay varias razones. Puede haber picos de voltaje, ¿verdad? Puede haber rayos, ¿verdad? A veces los rayos cuando caen a veces hacen cargas más intensas de electricidad, ¿verdad? Y puede ser muy rápido, ¿verdad? Y si estos picos ocurren, ¿verdad? Cuando se están haciendo trabajos de medición o trabajos de mantenimiento, puede haber un arco eléctrico, ¿verdad? Aquí hay más ejemplos de por qué puede pasar el arco eléctrico. Por ejemplo, tocar una terminal de medición en un lugar incorrecto, ¿verdad? Y no traes quizás herramienta insulada, conexiones desgastadas, fallas en el aislamiento, partes instaladas incorrectamente, polvo, suciedad, humedad que causan calentamiento, incluso herramientas olvidadas o animales que pueden estar dentro de los equipos eléctricos. Es muy común que se abran tableros y hay ratones, ratas que ahí viven, ¿verdad? Y ya comieron los cables y hay cables expuestos, ¿verdad? Que no deberían de estar así. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pueden causar los accidentes, ¿verdad? Al igual que, ¿verdad? que el choque eléctrico, la gravedad del arco eléctrico depende de la duración del evento, ¿verdad? Pero acá es un fenómeno que es muy rápido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí están los fusibles, ¿verdad? Si hay un inicio de arco, ¿verdad? Pero estos fusibles actúan, ¿verdad? Y cortan el paso de la energía, ese evento va a ser minimizado, pero si no hay una buena protección, ahora sí el arco va a suceder y ahorita vamos a ver magnitudes que puede haber del arco eléctrico. Vamos a entender ahora un poquito de todo lo que está pasando en el arco eléctrico, ¿verdad? Ustedes pueden decir, bueno, es calor nada más, ok. Vamos a empezar a ver desde arriba. Es tanto calor que si hay cobre, el cobre se va a fundir y va a explotar y va a salir volando, ¿verdad? Igualmente, va a haber ondas de presión. Ya mencionamos que si es un arco eléctrico de alta intensidad, puede haber onda expansiva, ¿verdad? Entonces no solamente te vas a quemar, si estás en un área puedes salir de 5 metros, ¿verdad? De distancia y golpearte tu cabeza, o caer en un área donde te puede ir peor aparte de lo que te pasó ya de la quemada. El sonido es una explosión. Si no traes tapones y el sonido es muy fuerte, puedes tener efectos también en el escucho, ¿verdad? Esquirlas, pedazos metálicos, una explosión, va a haber fragmentos metálicos volando. Entonces todos esos se pueden enterrar en la cara o en el cuerpo, ¿verdad? Aire caliente. Va a haber mucho calor, bastante calor. El equivalente al calor aquí dice que son 19.427 grados centígrados, que es 4 veces la cantidad del sol. Esa es la cantidad de energía que se libera en un segundo en casos de arco eléctrico. Va a haber mucha luz, ¿verdad? Es un destello. Entonces también puede afectar, si no traes el equipo de protección personal, aparte de todo esto que ya te está pasando, los ojos también.
quemados, pero tal vez también por el exceso de luz van a estar afectados. Y luego todavía dicen, no, pues ya que me queda, ahora todavía hay vapores todavía tóxicos que se hacen. Respiras eso y eso se va a los pulmones y todo eso puede tener consecuencias. Entonces el choque eléctrico, ahorita vamos a entender, ¿verdad? Es un fenómeno, ¿verdad?, que pasa inclusive más que el choque eléctrico y tiene lesiones muy severas y causa más muertes y más accidentes que el choque eléctrico. El 80% de las muertes y lesiones de trabajadores calificados relacionados con accidentes eléctricos son causados por relámpago de arco y ráfaga de arco. Esto es una estadística de Estados Unidos, de OSHA, que lo tienen bien documentado, ¿verdad? Cada año 2,000 trabajadores son tratados en centros de quemaduras por relámpago de arco. El 21% de las lesiones de accidentes eléctricos, ¿verdad?, incluyendo relámpago de arco, tienden a ser permanentes. Entre 5 y 10 relámpagos de arco ocurren todos los días en equipo eléctrico en Estados Unidos. Esto está pasando bastante, ¿verdad? Y luego dice, el 60% de las muertes en los lugares de trabajo son causados por quemaduras. Todos los días entre 1 o 2 muertes asociadas con relámpagos de arco ocurren en Estados Unidos. Entonces, cuando estás con choque eléctrico, ¿verdad?, el choque eléctrico no ocurre tanto como el arco, ¿verdad? Pero es muy probable que el choque eléctrico te pueda matar. Pero acá el arco eléctrico pasa mucho, ¿verdad?, pero también tiene una probabilidad alta de que te muera y te va a dejar lesiones con muy alta probabilidad. Entonces, por eso la evolución de la seguridad eléctrica empezó primero con electricistas que trabajan en las líneas de distribución y luego hasta principios de 2000. Aquí viene algo interesante, ¿verdad? Se entendió el fenómeno mejor del arco eléctrico y se empezó a desarrollar productos para mantenernos seguros en este tipo de ambientes de trabajo donde estamos expuestos a arco eléctrico. Entonces ya mencioné, ¿verdad? 80% de todos los accidentes eléctricos son quemaduras derivadas del arco, 4 veces mayor que el sol, ¿verdad? Y 2,000 personas ingresan a Estados Unidos por quemaduras. $10,000 al día cuesta tratar a una persona quemada. Es bastante el costo, aparte de lo que conlleva a la persona de sufrimiento y dolor, para poder tratar a esta persona en un centro que lo puedan atender. Hay lesiones de quemadura de diferentes grados, ¿verdad? Ahorita les vamos a ver los ejemplos, ¿verdad? Pero hay que ver, por ejemplo, que los relámpagos de arco pueden matar a distancias de 3 metros o más. No tenemos que estar tocando, ¿verdad?, nada, o estar muy cerca del equipo, como cuando hay choque eléctrico. Aquí podemos estar a una distancia de 3 metros, por ejemplo, y como quiera poder terminar en una muerte. Esta es una persona que se quemó por arco eléctrico, ¿verdad? Aquí van a darse cuenta que esta persona no traía una careta especial de arco eléctrico, y ahorita voy a entrar en más detalle en el equipo de protección. Traía unos lentes, quizás plásticos, que no tenían resistencia al arco. Tiene puntitos, los pueden ver, los puntitos son los fragmentos de cobre o esquirlas que se le enterraron a la persona, ¿verdad? Y está todo quemado en la cara. Entonces, esto es un ejemplo de una quemadura en la cara, ¿verdad? Y todo lo que le pasó a la persona y todo lo que va a ir, imagínense todo lo que va a necesitar para poder pues minimizar el daño, ¿verdad? Y quitar el dolor en el corto plazo. Esta es una persona que no traía protección en la parte baja del cuerpo, ¿verdad? Ahorita, otra vez, al rato voy a entrar en detalle del equipo de protección y cómo hay que estar. Y se quemó el pie, ¿verdad? Entonces, es como una lesión evoluciona. Son quemaduras muy, muy complejas, muy dolorosas. Este es otro ejemplo de manos quemadas, ¿verdad? No traía, como electricistas, el equipo de protección número 1 son los guantes de caucho con el protector de piel, ¿verdad? Esta persona no los traía y esos son el resultado, manos quemadas. Y luego otro ejemplo, ¿verdad?, de quemadura, ¿verdad? También. Aquí es una evolución de cómo una quemadura, ¿verdad?, evoluciona después del tiempo. La primera foto es tomada casi después de que pasó el accidente y luego después 8 días después, ¿verdad? Entonces,
quiero que nada más se queden con el mensaje de que las quemaduras son muy, muy graves y pasan, ¿verdad? Y hay que estar preveniéndolas. Y aquí vienen, ¿verdad?, lo de primer grado, segundo grado y tercer grado. No me gusta dejar mucho la filmina aquí por las fotos, ¿verdad? Pero aquí les da una idea de cuando te vas a la playa, cuando tienes ampollas, líquidos calientes o cuando ya estás quemado totalmente, ¿verdad? Ahí les da una idea de primer, segundo y tercer grado. Y hay porcentajes y capas de la herida, ¿verdad? O qué tan profunda es la quemadura. Vamos a empezar a ver unos videos de arco eléctrico, ¿verdad? Para que vean cómo pasa, ¿verdad? En ambiente de laboratorio y en ambiente o en una situación real. La primera parte del video es en cámara lenta y luego va a ser en tiempo real. Eso fue todo en cámara lenta y ahora viene ahorita en cualquier momento en la toma, ahora sí en tiempo real. Entonces todo lo que les expliqué que pasa, ¿verdad? Lo del sonido, la luz, los gases, los fragmentos, el calor, todo eso pasa en un segundo. No da tiempo de reacción. No hay ni tiempo para pestañear, ¿verdad? Entonces, si no estamos haciendo el trabajo bien, y al rato voy a explicar cómo prevenir esto, pues no traemos el equipo de protección personal, que es la última línea de defensa, ¿verdad? El equipo de protección personal no está diseñado para que seamos personas que no nos importe la seguridad y que si me pasa algo, bueno, traigo el equipo. Así no es el propósito, nos va a pasar el accidente. Ahora viene un ejemplo de verdad, de qué pasó. Están haciendo un mantenimiento eléctrico, hay 3 personas, no tienen equipo de protección personal. Tomen nota del segundero mero arriba donde dice 59 para que vean todo lo que va a pasar en los segundos que van a transcurrir. Si ponen atención, 2 personas van a salir corriendo hacia la derecha y una persona va a salir corriendo o hacia abajo. La persona que acabó creo que más lesionada o muerta fue la persona que salió hacia abajo, y los 2 que salieron hacia allá quedaron con quemaduras ya permanentes de por vida. Ya van 20 segundos, ¿verdad? Estas personas no saben qué está pasando o qué pasó, están desorientados. Casi medio minuto, se está quitando la chamarra, fíjense cómo la ropa que trae todavía está con calor, ¿verdad? Está todavía prendida. Tuvieron mucha suerte estas 2 personas, ¿verdad? Porque aún y cuando quedaron con las lesiones no acabaron en muerte, ¿verdad? Ahora les voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se hace algo bien, ¿verdad? Este video lo acabo de encontrar y me gustó para compartirlo. Entonces, cómo trae todo ese equipo de protección personal de pies a cabeza, ¿verdad? I like this right here. Así se trata de que cuando hagamos nuestro trabajo, que así terminemos, ¿verdad? Felices, bien. ¿Por qué? La seguridad es muy importante, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar, nadie quiere que un familiar de nosotros o nosotros mismos, ¿verdad?, que nos vayamos a trabajar y que ya no regresemos, o que ya no regresamos de la misma forma de como salimos, ¿verdad?, a trabajar. Entonces todos nosotros pues tenemos familia y queremos, ¿verdad?, que nosotros otra vez o
nuestros familiares, que siempre estén bien protegidos y que no tengan ninguna consecuencia severa. Ya vimos, ¿verdad?, que estas lesiones, ¿verdad?, eléctricas, tanto de choque o de arco eléctrico, pueden ser muy severas, ¿verdad? Pueden llevar estadías en el hospital muy largas, va a ser muy doloroso el tratamiento de estas lesiones, vamos a requerir inclusive cirugías para poder reparar el daño y seguramente va a alterar permanentemente la vida de la persona. Vamos a empezar a repasar por qué pasan los accidentes, ¿verdad? O sea, ahí medio ya mencioné algunos puntos, ¿verdad? En el arco eléctrico hay malas instalaciones, mal mantenimiento, hay polvo, suciedad, animales, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a empezar a ver por qué pasan los accidentes. Instalaciones eléctricas inadecuadas. No hay conocimiento de la normatividad. Se confía en la experiencia, se hacen instalaciones baratas, como decimos en México vulgarmente al chile, prisas, urgencias y presupuesto. No hay un orden, no hay una ciencia, no hay un conocimiento para hacerlo bien, ¿verdad? Y eso conlleva a malas instalaciones eléctricas que luego causan accidentes, ¿verdad? Mala instalación de tierras es un ejemplo, ¿verdad?, que no cumple con su propósito para sacar la energía por la tierra en caso de que haya un corto o una descarga de choque. Se hacen cosas sin seguir las normas, ¿verdad? Lo instalan como quieran, se ponen cables de diferente tipo, interruptores, cosas que no te hacen sentido, se terminan instalando y eso puede causar luego accidentes, ¿verdad? Y luego todo ya encima, ¿verdad?, la creatividad del latino, ¿verdad? O sea, somos muy creativos, ¿verdad?, para hacer instalaciones. De lo que se necesita lo hacemos, ¿verdad? Acá querían tener una fiesta con música, no tenían cómo conectar el estéreo, pues bueno, ahí pusieron unas chanclas a flotar y unas cervezas y listo, ¿verdad? Ahora les voy a poner un video, me voy a tener que salir de la presentación. Es uno de mis favoritos, ¿verdad? Es un político de México que él habla de la seguridad eléctrica en un área en una especie de colonia, ¿verdad? Pero él habla y se queja de por qué todos los políticos no hacen su trabajo bien y no hacen sus instalaciones bien. Lo mismo pasa a veces en nuestras áreas de trabajo, ¿verdad? O sea, sin apuntar el dedo a nadie, ¿verdad? Pero digo, todos incluidos, a veces no tomamos las medidas necesarias, no sabemos, ¿verdad?, o lo queremos hacer, como ya lo expliqué, de formas baratas y eso conlleva accidentes. Entonces, me voy a cambiar aquí rápido de pantalla. El video no lo pude insertar en la presentación, pero aquí lo tengo listo con ustedes, un político. Es el código, vean. Aquí vaya. Los cables que tenemos ya tumbados en el piso, y eso se debe a que a esta autoridad que tenemos no se le ocurre absolutamente nada como resolver este problema. Como los cables están tan abajos que los autos se los llevan y pueden electrocutar a nuestros hijos y hacer que las casas o negocios se queden sin luz, como pasan en muchas colonias, porque los cables están muy abajo. Ya parecemos Vietnam o Tailandia con este tipo de situaciones. Esto no lo podemos seguir permitiendo. Tan así que todos los vecinos de la colonia podemos poner todos nuestros tenis para adornar la colonia. Hay que cambiar esta situación. Hay que cambiar esta situación, aunque no lo crean, él fue alcalde de la ciudad, de una ciudad muy importante en México, inclusive quiso ser gobernador, entonces así con sus problemas de hablar, la gente lo quiere. Pero bueno, entonces vamos a cambiarnos acá de nuevo, y casualmente él hablando de esas malas instalaciones eléctricas, ¿verdad? Y yo haciendo casi similitud, ¿verdad?, a nuestras áreas de trabajo. Luego vino un accidente muy triste, ¿verdad? Hubo una inundación en una colonia en México. Ese poste, ¿verdad?, de alumbrado tenía una mala conexión eléctrica, había cables que no estaban bien aislados. El agua subió
¿verdad? Entonces tocó sus cables y hizo un campo de electricidad alrededor del poste. Entonces había una inundación y estos estudiantes, ¿verdad? Que estaban caminando por ahí, se fueron agarrando el poste, ¿verdad? Porque la corriente del agua se los estaba llevando. Llegó uno primero y quedó colapsado ahí, ¿verdad? Está uno flotando. Luego llegó otro segundo a intentar de ayudarlo y luego otro tercero. Y de ahí se murió uno de los estudiantes, ¿verdad? Por una mala conexión eléctrica. Y la secuencia fue, primero salió el ejemplo que les puse y luego salieron este caso muy triste, ¿verdad? De los estudiantes que tuvieron el accidente. Luego viene la ignorancia, ¿verdad? Malas instalaciones eléctricas, ahora viene la ignorancia, ¿verdad? El que no sabe, pues es como el que no ve, ¿verdad? Y luego todavía otro empujando al ciego, ¿verdad? O sea, dos ciegos empujándose a sí mismos. Esto va a ser muy, muy importante, ¿verdad? Si alguien les dice o algo que no saben cómo que van a hacer, ¿verdad? No lo hagan. Y al que le van a preguntar ayuda, asegúrense que sepan lo que les está diciendo que tienen que hacer, ¿verdad? Si no les puede dar buena información, no lo hagan. O instrúyanse bien, o aprendan, pero no hagan las cosas sin saber lo que están haciendo ni los riesgos que pueden tener. Y luego viene mucho que es común, ¿verdad? Acá el valiente, ¿verdad? O el macho. A mí no me va a pasar, llevo muchos años en la industria haciéndolo, siempre lo he hecho así, y yo soy inmortal, ¿verdad? Y he hablado con muchos electricistas con muchos años de experiencia que en el primer segundo que bajan la guardia les pasa el accidente, con toda la experiencia del mundo. ¿Cómo vamos a prevenir el riesgo por arco eléctrico, verdad? Ahora yo ya he estado trabajando aquí en Costa Rica y aprendiendo, ¿verdad?, del sistema de aquí de seguridad que cuida a los trabajadores. Sí hay un reglamento ahora en Costa Rica que dice, ¿verdad?, que habla acerca de la seguridad de las personas que están trabajando con electricidad, ¿verdad? Entonces sí hay una exigencia para cuidar a nuestros trabajadores aquí en Costa Rica. Luego viene una combinación de normas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se dice aquí en el sistema jurídico de Costa Rica, pero luego vienen estándares o normativas, más bien estándares internacionales. Quiero que aquí vamos a tratar de aprender dos muy importantes, pero va a haber uno con el que me voy a expandir más. NFPA 70E y IEEE, ¿verdad? NFPA 70E es el estándar, ¿verdad? Hay una sección que habla, ¿verdad? O toda esta sección más bien, 70E. NFPA 70E también cubre, por ejemplo, toda la parte de bomberos, pero el capítulo 70E o la sección 70E es para trabajo de electricidad. Entonces, aquí es donde dice, si vamos a hacer mantenimientos eléctricos, ¿cómo lo vamos a hacer para protegernos de los accidentes eléctricos? Y habla también del equipo de protección personal, habla de muchas cosas, ¿verdad? Pero esta guía se usa por todo el mundo. Si alguien quiere aprender a cómo trabajar con seguridad eléctrica, esa es la Biblia, digamos, ¿verdad? Aquí te van a decir. Inclusive acá en Costa Rica dice que se utilice ese estándar, ¿verdad? El NFPA 70E. Y luego viene IEEE, que es la parte de ingeniería eléctrica, ¿verdad?, que hace cálculos de ingeniería eléctrica. No solamente son pasos a seguir, a veces hay que también tomar decisiones en base a cálculos eléctricos, ¿verdad? Entonces aquí viene ya una combinación de dos organismos que son muy respetados y que siempre tienen la vanguardia de todo el tema de seguridad eléctrica. Entonces, como ya medio lo mencioné, el propósito de NFPA 70E, ahorita estamos en la edición 2018, cada 3 años hay una edición nueva, ¿verdad? Entonces en el 2021 vamos a tener una nueva, pero el propósito, ¿verdad?, es proporcionar un lugar de trabajo seguro para los empleados en relación con los riesgos derivados al uso de la electricidad. Y está organizado en 3 capítulos principales, el 100, 200 y 300, ¿verdad? Son las secciones del NFPA 70E. Y hay una parte donde se empiezan a manejar términos, ¿verdad?, o definiciones que son muy importantes entender. Aquí voy a explicar unas para que entendamos, ¿verdad?, de algunos puntos importantes. Persona calificada tiene y ha demostrado tener las destrezas y el conocimiento relacionado con la construcción y operación de equipos e instalaciones eléctricas y ha recibido entrenamiento de seguridad respecto a los peligros involucrados. Entonces, vamos a ver un poquito más. Perdón.
calificada no significa que una vez que ya creemos que es calificada, que pueda hacer trabajos eléctricos en todos lados, ¿verdad? Entonces, cada equipo, cada situación de trabajo es diferente. Tenemos una persona calificada y tenemos situaciones de trabajo, y puede haber diferentes escenarios donde haya personas que no pueden hacer trabajos en ciertas áreas. Esta persona ha demostrado la habilidad de desarrollar sus tareas en forma segura y está bajo la supervisión directa de una persona calificada. Entonces, no nada más, como ya lo mencioné, la ignorancia, ¿verdad? ¿Quién está instruyendo a esta persona? Pues otra persona calificada, no una persona que no sabe. Hay que entender la evaluación de riesgos, ¿verdad? El proceso para identificar los peligros y estimar la posible severidad de una lesión y daños a la salud. Y en base a esto se determina cuáles medidas de protección son necesarias. Otro concepto importante, energía incidente. ¿Quién sabe aquí qué es energía incidente? ¿Alguien que quiera? ¿No? ¿Quién tiene unos lentes? Energía incidente. ¿Quién se atreve? De los estudiantes. ¿Nadie se atreve? ¿Alguien que levante la mano? ¿No? Aquí lo estoy poniendo como quiero. Bueno, es una parte, ¿verdad? La energía incidente es el calor, es como se mide el calor del arco eléctrico, ¿verdad? Entonces, hay diferentes intensidades de arco eléctrico. No todos los arcos eléctricos, como los que les enseñé, van a pasar, ¿verdad? Hay unos más pequeños y unos más grandes, ¿verdad? Entonces, la energía incidente, la definición, ¿verdad?, es la cantidad de energía térmica impuesta sobre una superficie a una cierta distancia de la fuente generada durante un evento de arco eléctrico. Entonces, se mide por calorías por centímetro cuadrado. Un ejemplo que yo doy, ¿verdad?, es 1.2 calorías por centímetro cuadrado, poner un dedo, un encendedor a 1 centímetro de distancia y mantenerlo 2 segundos. Eso es una quemadura de 1.2, y esa es la quemadura del rango más bajo donde se empieza a proteger al trabajador. De ahí para arriba, imagínense el ejemplo del encendedor por todo el cuerpo, pero 5 o 10 veces más, ¿verdad? Ahí es todo el calor que se va a generar, y ya con eso ya se dan una idea del calor. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos equipo de protección personal, tiene que tener un arco nominal o una clasificación para hasta qué calor me va a proteger esto, ¿verdad? No todos los equipos eléctricos o las instalaciones eléctricas van a tener la misma característica de energía incidente. Cada equipo en particular, según la instalación eléctrica, va a poder generar un valor de energía incidente distinto, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entendamos que dependiendo de la energía incidente, que al rato voy a explicar cómo entender cuánta energía incidente hay en los puntos de trabajo, según la energía incidente, según el equipo de protección personal que necesitamos, ¿verdad? Va a haber también temas de distancias. Hay distancias para arco eléctrico, ¿verdad?, como se menciona aquí, pero también hay distancias para choque eléctrico. Dos cosas distintas, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar en más detalle. Entonces, hay una distancia que se tiene que considerar para poder trabajar y tener el equipo de protección para arco y para choque. En general va a ser una configuración completa de pieza a cabeza para la persona para proteger de los dos eventos. ¿Cómo vamos a cumplir, verdad? Hay que tener un programa de seguridad eléctrica, hay que tener entrenamientos, como ya lo mencioné, hay que también darle responsabilidad a los contratistas. Más bien aclarando, nosotros somos responsables de un contratista en nuestra área de trabajo de que ellos estén seguros, ¿verdad? El contratista no es últimamente el responsable de la seguridad en un área de trabajo donde él está haciendo un trabajo que lo contrataron. Y el equipo de protección personal adecuado, ¿verdad? Bien importante, nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, un tablero, un panel de distribución. Entonces, ¿cómo vamos a saber
que ahí hay un riesgo eléctrico. Bueno, ese panel requiere tener de una etiqueta, y ahorita voy a poner los ejemplos. Y esa etiqueta va a decir a cuál riesgo están expuestos las personas que van a trabajar en ese panel, ya sea haciendo cuando están desenergizando o trabajando en vivo. Y ahorita voy a explicar esa diferencia de esos tipos de trabajos. Vámonos al artículo 200, ¿verdad? Bien importante, siempre me hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo trabajar yo ya sin el equipo de protección personal? ¿Verdad? Entonces ahí es cuando se tiene que crear una condición de trabajo eléctricamente segura, y aquí están los pasos. Número 1, se hace lo que se le dice el lockout tagger, o loto, o el candadeo. Se ha desconectado de todas las fuentes de energía. De ser posible, se ha verificado que las cuchillas están abiertas. Se ha bloqueado, etiquetado de acuerdo con las normas establecidas. Se ha aprobado para su buena ausencia de voltaje y se ha puesto a tierra si es necesario, ¿verdad? Todo esto son los pasos que se siguen para saber si tenemos una condición de trabajo eléctricamente segura, ¿verdad? Ya cuando no existen esos peligros eléctricos, ¿verdad? El equipo de protección personal con arco nominal ya no es necesario. Entonces, si desenergizamos, ¿verdad? Aquí está un ejemplo de pasos, ¿verdad? Cuando estamos haciendo todos estos pasos, hay que tener el equipo de protección personal. Ya creando esta condición de trabajo eléctricamente segura, ya no es necesario utilizar el equipo de protección personal. Requerimientos de seguridad para equipos especiales. Hay veces que se tiene que trabajar, como se dice, en vivo, ¿verdad? O energizado. Entonces, aquí ya entra un concepto, ¿verdad?, más particular, ¿verdad? La única forma en que se puede trabajar en vivo, ¿verdad?, es que este trabajo, ¿verdad?, que se tiene que hacer sea justificado, ¿verdad? ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando la interrupción del equipo para el mantenimiento de la vida, ¿verdad?, es necesario, cuando hay sistemas de alarmas complejos, y también, ¿verdad?, cuando la ausencia de operación de equipos de ventilación en lugares peligrosos, ¿verdad? Por ejemplo, en minas. Ahí pues hay que trabajar en vivo, no vas a apagar la ventilación de la mina, ¿verdad? Y luego entonces cortar el oxígeno o el aire donde hay gente, ¿verdad? Hay otras áreas de trabajo, ¿verdad?, donde se puede trabajar también en vivo, y obviamente, acuérdense, si estamos trabajando en vivo hay que tener todo el equipo de protección personal sabiendo a qué estamos expuestos. Igual acá puede haber razones, ¿verdad?, por las que no se puede desenergizar debido al diseño del equipo o a limitaciones operativas. Por ejemplo, realización de diagnósticos y pruebas de circuitos eléctricos que solo pueden realizarse con el circuito energizado. Entonces ya vimos, ¿verdad?, crear una condición de trabajo eléctricamente segura es la opción número 1. Si no se puede, hay que tener un permiso especial. No va a ser por una razón de que, bueno, es que yo quiero trabajar en vivo porque si no, no voy a poder producir 5 llantas hoy, ¿verdad? Eso no es una excusa, ¿verdad? Hay razones, y hay que estar siempre, si vamos a trabajar energizado o desenergizando para trabajar con una condición eléctricamente segura, hay que tener el equipo de protección personal. Y aquí voy a pasar a cómo prepararnos con el equipo de protección personal. Aquí la persona que trabaja debe tener su equipo, pero ¿quién se lo va a dar, verdad? Su compañía donde él trabaja es responsable de brindarle el equipo de protección personal, ¿verdad?, que está diseñado y construido para todas las partes específicas del cuerpo que deben de ser protegidas. Y ahorita vamos a entrar en más detalle en esta parte. Hay veces también que me preguntan, ¿verdad?, y quizás esto es un poquito de la parte que acabo de explicar de cuándo se puede trabajar o no con el equipo. Pero a veces preguntan, ¿tengo que trabajar con equipo de protección personal cuando, ¿verdad? Voy a, por ejemplo, aquí están los switches, ¿verdad? Voy a mover un switch. Entonces, la respuesta de eso, ¿verdad?, es siempre y cuando, y aquí está toda la lista de lo que tiene que ocurrir, ¿verdad? El equipo está propiamente instalado, está propiamente mantenido,
las puertas de los equipos están cerradas, las tapas están en su lugar, no existe evidencia de falla, ¿verdad? Como a veces hay flamazos o manchas de sobrecalentamientos, y se usa el equipo con las instrucciones del fabricante. Si eso también está pasando, entonces otra vez acá en esta parte, cuando se va a hacer una operación normal del equipo, ¿verdad? Cubierto, en voltajes menores de 600 no se necesita utilizar el equipo de protección personal. Pero cuando estamos arriba, aquí viene un corte importante, ya mencioné que 1.2 calorías por centímetro cuadrado es donde empieza el equipo de protección personal. Pero cuando estamos arriba de 40 calorías por centímetro cuadrado, ahí ya no hay ningún equipo de protección personal que nos va a salvar o garantizar que nos va a salvar. Nos va a salvar contra la quemadura, pero hay que recordar que ya en estos niveles es cuando va a haber onda expansiva. Entonces, siempre se recomienda desenergizar arriba, estando en o arriba de 40 calorías por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque no hay un equipo de protección personal que nos garantice la integridad de la persona si pasa un accidente. El mantenimiento del equipo de protección personal, hay muchas formas de cuidarlo, ¿verdad? Dependiendo del producto, el guante, la ropa, la careta, siempre viene en la especificación del producto. Si tienen alguna duda de algún producto que tengan, vayan con nosotros y con gusto se los explicamos. El equipo de protección personal, hay ciertas cosas, no es complicado, pero hay que utilizar, por ejemplo, si vamos a lavar una ropa, detergentes no abrasivos, o si vamos a limpiar un guante de caucho que no tenga pH, el líquido con lo que vamos a limpiar, etc. Pasos simples pero que hacen la diferencia. Ya lo mencioné lo de los límites de aproximación, ¿verdad? O las fronteras, ¿verdad? Si vamos a estar dentro de estas fronteras, hay que tener todo el equipo de protección personal. Vamos a cubrir rápido las partes que hay que proteger. La cabeza, ¿verdad? La cabeza, cara y cuello. Normalmente hay configuraciones como la que ven ahí, que es una careta, tiene la capucha abajo, ¿verdad? Y tiene el casco. Eso es para la cabeza nada más. Hay configuraciones que no requieren, por ejemplo, esa capucha blanca que trae la persona, que es otro diseño que ya cubre el cuello y la cara, pero hay que tener en consideración que desde ahí empezamos, desde la cabeza, ¿verdad? Y luego hay que asegurarnos, ¿verdad?, que tenga el valor nominal que les mencioné, ¿verdad? Que eso nos va a decir hasta qué calorías por centímetro cuadrado estamos protegidos. Siempre hay que tener también los gogles o los lentes de seguridad como los que tengo aquí, abajo de las caretas de arco eléctrico, ¿verdad? Porque también puede haber impacto y eso es parte de la configuración por el estándar NFPA 70E. Tapones. Puede haber sonido muy alto que puede dañarnos, ¿verdad? Los tapones, los lentes van a estar ya debajo de la careta. Entonces estos tapones son tapones creo que de arriba de 25 decibeles, ¿verdad? Para protegernos arriba de 25 decibeles. ¿Qué más sigue? Del cuerpo. Pues del cuerpo toda la ropa, ¿verdad? Ya cubrimos la cabeza y luego tenemos que estar cubridos literalmente todo el cuerpo, ¿verdad? Con ropa hasta los pies. Y ahorita voy a poner un ejemplo de por qué la ropa es muy importante. Un video más aquí. El de amarillo, obviamente es el traje correcto y el otro se quemó todo. No traía una careta de arco eléctrico, no traía ropa de arco eléctrico. Entonces el de amarillo aún y cuando trae una flamita, es lo que le brincó del otro plástico, ¿verdad? No le pasó nada, es el propósito de la ropa contra arco eléctrico. Luego viene la parte de los brazos. Hay que tener un guante de plástico cubierto por su protector de piel, siempre. Esa combinación nos va a servir para dos cosas en las manos. Uno, para el choque eléctrico, nos va a mantener aislado, y la combinación del guante eléctrico, ¿verdad? Dieléctrico con la piel nos va a proteger también contra el arco eléctrico.
Nunca ha habido quemaduras, ¿verdad? No se tienen quemaduras registradas de gente que haya tenido el guante de piel o su guante de caucho y que haya estado expuesto a arco eléctrico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos va a proteger las manos contra los dos fenómenos de choque y de arco eléctrico. Si luego quieren ver la muestra, las vamos a tener igual ahí en nuestro booth para que pasen a verlos y a hacer cualquier pregunta. Este ya es un poquito más especializado, ¿verdad? Son por ejemplo mangas. Hay gente que está trabajando otra vez en líneas y se tiene que cubrir todavía un poco más la parte del brazo para que si llegan a tocar algo que está energizado, que no vaya a causar una descarga. El mantenimiento de los guantes es muy importante. Si ese guante aislado tiene una perforación, ese guante ya no funciona. Ese guante tiene que ser ya desechado. Igual, por eso es la razón de que siempre tiene que estar cubierto con su piel, con su guante de piel, para que no tenga perforaciones. Hay que estarlo revisando todos los días. Antes de usar esos guantes, siempre tiene que haber una inspección visual. Hay métodos de cómo inflarse. Hay equipo que también se ofrece para inflar los guantes, pero que es una forma, ¿verdad? Pero que a veces puede dañar el guante, ¿verdad? Es enrollarlo y ver cuando se infla si hay alguna rasgadura, alguna perforación. Hay botas también. A veces estamos trabajando en ambientes de agua o pisos mojados que puede haber descargas eléctricas por el piso o hay que tener que estar insulados con botas dieléctricas, ¿verdad? Y luego viene, ¿verdad? Las botas también, pero ahora sí para la parte de cuando estamos en áreas de trabajo que no son como las que acabo de mencionar, las botas de uso rudo, ¿verdad? De trabajo rudo de piel con suela de goma, ¿verdad? Nos van a ayudar, ¿verdad? También a protegernos para el arco eléctrico. No tienen ninguna, como la ropa o las caretas o los guantes que tienen una clasificación ya sea de arco eléctrico o de voltaje, no van a tener estas botas, o no necesitan tener una especificación de energía incidente. Entonces, hay niveles, ¿verdad? Como les platiqué, arrancamos en 1.2, esa categoría 0 la dejé intencionalmente, esa ya no existe, solamente hay 1, 2, 3 y 4, pero nada más tengan presente que arrancamos de 1.2, ¿verdad? Hasta 40 calorías. Luego de 40 calorías, que es la categoría 4, hacia arriba, sí hay equipo de protección personal contra el arco eléctrico, pero otra vez, arriba de 40 calorías, no hay equipo de protección personal que nos va a salvar, ¿verdad? Tal vez contra las quemaduras sí, pero no contra la onda expansiva. ¿Cómo vamos a seleccionar el EPP, verdad? Ahora sí tienen esa pregunta, Juan. Pues puede ver desde 1.2 hasta arriba de 40, ¿verdad? Entonces, hay dos escenarios. Uno es, se hace un análisis de energía incidente, es cuando mencioné que hay que hay cálculos que se tienen que hacer de ingeniería, o el otro no hay esos cálculos y se hace un método de tablas que voy a explicar muy brevemente, ¿verdad? Entonces, para hacer esos cálculos de arc flash o de energía incidente, pues aquí es donde entran ahora sí los ingenieros, ¿verdad? Y hacen cálculos y dicen, ok, este equipo que viene conectado de este transformador, ¿verdad? Que está alimentado con este voltaje, con este cable, etcétera, etcétera. Si hay aquí un evento de arc flash, va a generar 10 calorías por centímetro cuadrado. Ok, entonces esa información se va a poner una etiqueta que ahorita lo voy a enseñar. Entonces cuando la persona vaya a ver el equipo, va a saber, aquí hay 10 calorías por centímetro cuadrado a un voltaje de 480, ya sé cómo vestirme, si voy a trabajar en vivo o voy a desenergizar. Entonces aquí me voy a ir. Aquí están las etiquetas, ¿verdad? Que les estaba mencionando. Todos los cálculos de ingeniería que se hacen, ¿verdad? Como parte del cálculo o análisis de energía incidente, se van a ver reflejados en estas etiquetas. En detalle, va a ser un poco de ustedes, o es difícil que lo lean, pero del lado izquierdo habla del arco eléctrico y del lado derecho la etiqueta habla del voltaje. Dos cosas distintas que ya las entendemos bien, ¿verdad? Entonces, de un lado va a decir la energía incidente y del otro lado el voltaje, y con eso ya vamos a poder saber qué equipo de protección personal utilizar, pero también cuáles son las distancias a considerar. Si vamos a estar trabajando hasta qué distancia tenemos que traer ese equipo, igual para arco y para choque. Este es un ejemplo
de la tabla que utilizamos, ¿verdad? Para cómo saber qué utilizar. Ya mencionamos que hay que utilizar protección de cabeza, cara y cuello, ojo, oído, cuerpo, pies y manos, ¿verdad? Todo eso son las partes del cuerpo que hay que cubrir, y para todas esas partes del cuerpo hay un equipo de protección personal especificado y que puede variar desde 1.2 hasta inclusive arriba de 40 calorías. Luego viene, bueno, no tengo un análisis de energía incidente, ¿cómo le hago? Se le llama así comúnmente el método de las tablas. El método de las tablas es un método difícil de interpretar, se van a necesitar hacer cálculos también, y va a ser quizás igual de difícil que hacer no difícil, pero va a conllevar las mismas tareas de hacer un análisis de energía incidente, ¿verdad? Y este nos va a llevar, como pueden ver en la columna, la segunda columna derecha, a qué categoría de equipo de protección me necesito, o qué categoría necesito utilizar para protegerme. Como ya lo mencioné, va desde la 1 hasta la 4. Entonces, estas son las dos formas para poder saber qué equipo de protección personal utilizar. Ya con esto voy a pasar bien rápido a la última parte que tengo, ¿verdad? Estamos aquí gracias a Sondel, ¿verdad? Estamos con nuestro booth. Todo lo que quieran ustedes de equipo de protección personal, de servicios de ingeniería eléctrica, nosotros estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo con Sondel, lo ofrecemos y estamos a la orden. Mi compañera, que aquí está Paola, y yo, para atender sus dudas en el booth, pero aquí estoy en los siguientes 10 minutos para cualquier pregunta que tengan, por favor. ¿Preguntas? Quiero regalar estos lentes. ¿De qué voltaje es? ¿Qué clase de guante estás utilizando que es muy rígido? Pero hay desde... Si quieres, ahorita lo vemos, pero hay guantes desde doble cero hasta son de 500 volts, que son bien delgaditos, para así como para cuando esa aplicación que dijiste, pero luego están los clase 4, que son los que utilizan los linieros, que son muy rígidos, que no van a tener la destreza que estás tú buscando, ¿verdad? Entonces hay que encontrar, necesito que entiendas que va a haber el doble cero, que es de 500 volts y que es muy suave ese guante. Y aquí va. Perdón, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Como presentó mi compañero José de la Maza, mi nombre es Paola Osorio. Yo soy la gerente regional, vamos a decir, para Salisbury. Mi compañero está a cargo de toda la parte de servicios y yo del elemento de protección personal como tal. Para solucionar un poquito esta duda, es importante entender que la clasificación de los guantes va desde doble cero hasta 4. La diferencia entre cada uno de estos números va a depender del grado de protección que tiene el guante. Entonces, como decía mi compañero José, desde la clase doble cero vamos a tener una protección hasta 500 volts, la clase 0 hasta 1000 y la clase 4, vamos a decir lo que es la más grande, 36.000 volts, que es como que trabaja la gente de distribución, como acá, vamos a decir el ICE, el CNFL, ¿verdad? No hay un elemento que me ayude a quitar, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo, el protector mecánico. La normativa nos dice que tenemos que usar 3 cosas: el guante de algodón en la parte debajo de nuestro guante de caucho. El guante de algodón se obliga casi que a usarlo, es porque nosotros en las manos tenemos mucha sudoración y la sudoración tiene un pH ácido. Entonces cuando nosotros estamos trabajando con un guante de caucho, ese pH ácido me puede hacer que el guante empiece a deteriorarse, sobre todo acá en las coyunturas de los dedos. Entonces por eso es importante usar primero un guante de algodón, luego el guante de caucho, que tiene que ser seleccionado de acuerdo a la exposición a la que tú estés en voltaje. Entonces si tú estás trabajando con voltajes de 240, pues necesitas un guante con una mínima protección, que es un guante doble cero. Ese guante doble cero es supremamente flexible. A medida que va aumentando la clase, se hacen más baños en el caucho, entonces por ende el guante se va a hacer mucho más rígido.
Luego de que tienes esa protección del guante de caucho, pues vas a usar el guante mecánico. El guante mecánico se utiliza es para no dañar el guante de caucho. El guante que está salvando tu vida al final es el guante de caucho, ¿verdad? Entonces ese hay que protegerlo tanto por dentro con el guante de algodón como por fuera con nuestro guante de cuero, que nos va a ayudar a protegernos sobre elementos cortopunzantes, sobre los cables. Estamos trabajando con muchos elementos que pueden dañar mi guante de caucho. Entonces, me gustaría decirte, sí, pues tenemos un guante que es ergonómico y lo mejor, tienes que usar 3 cosas, no es cómodo. Trabajar con 3 cosas no es nada cómodo. Nosotros como Salisbury tratamos de utilizar materiales que son supremamente flexibles. Y ahí me atrevo a hacer un comercial corporativo y decir que nosotros somos la corporación que tiene el mejor material de caucho en tema de flexibilidad. Entonces ahí también yo te diría, bueno, ¿qué tipo de guante estás comprando? ¿Sí? ¿Con qué tipo de caucho? Hay tipo sintético y tipo natural. El tipo natural es mucho más flexible que el sintético. Y hay muchas recomendaciones que se pueden hacer si tú quieres, y los invito a todos, de verdad. Nosotros no estamos acá con el booth, sino estamos a las entradas del otro auditorio. ¿Cómo se llama el auditorio? Administración Universitaria. Entonces, el que quiere ir allá tenemos un bonito stand donde están nuestros guantes. Están los guantes desde clase doble cero, y si quieren también están los guantes clase 4 para que ustedes puedan calzárselos, medírselos sin ningún compromiso. Y ahí pues pueden ver la diferencia entre un material y el otro. Preguntas. ¿Qué otra pregunta pueden tener? Voy con el señor de amarillo en la segunda fila, por favor. A veces es dependiendo del área de trabajo. Hay unos que requieren y otros que no requieren. No siempre se van a requerir. A veces van a requerir aterrizar o para las tierras. Para crear ese contenido. Ahí tendría que ver todo, o sea, tendría que evaluar todo el esquema. Yo no puedo decir explicación. ¿Con qué estás trabajando? ¿Con qué voltaje? 34.500. Tienes que poner a tierra. Si vas a trabajar en caliente, tienes que poner a tierra. Sí, porque nosotros, o sea, cuando tú estás trabajando en distribución, hay veces que las protecciones con las cuales tú tienes el seguro en línea se pueden volar. Entonces, a pesar de que tú tengas desenergizado, siempre hay que poner a tierra. Sí. ¿Preguntas? ¿Quién más? ¿La alfombra? Sí. Lo que pasa es que, digamos que, vamos a ver, esta charla la hicimos muy metódica para cumplir con 1 hora y media, pero en productos de protección para riesgo eléctrico hay muchísimo. Se recomienda obviamente una alfombra eléctrica cuando estás enfrente de los tableros de los switchboards en subestaciones, y aparte tienes que tener un calzado dieléctrico. No quiere decir que porque tengas una alfombra vayas a omitir el calzado dieléctrico. Nosotros no tenemos una bota como tal. Lo que nosotros ofrecemos como Salisbury es un cubrebotas. ¿Qué quiere decir? Nuestra bota no tiene una punta metálica, ni tiene ningún tipo de recubrimiento en polímero, porque ahora para botas dieléctricas es como un polímero lo que le ponen en la punta. ¿Por qué? Porque resulta que lo que hace una bota dieléctrica es su suela. Como digamos la están utilizando a uso mecánico diario, la suela se empieza a desgastar. Y no solo eso, sino también tú todos los días no sabes qué estás pisando, ¿no? Estás pisando metales, estás pisando hidrocarburos, estás pisando diferentes elementos. Entonces la bota dieléctrica que nosotros sugerimos es un cubrebotas. Te lo pones encima de la bota mecánica como protección cuando vas a hacer una intervención en caliente. Tan pronto terminas tu intervención, te quitas tu cubrebotas y sigues con tu trabajo normal con la bota mecánica. ¿Ok? Pero no quiere decir que no necesites una alfombra dieléctrica, y aparte eso también cuando están haciendo trabajos en switchboards también tenemos mantas de protección para ese tipo de tableros. O sea, también tenemos unas mantas que se adhieren con unos imanes y mantas. Una pregunta, cuando nos pasa con un ingeniero, te decías que un ingeniero es que hace para el arco eléctrico, dependiendo de la cantidad de calorías,
está dentro de la norma. Está en el FPA 70. Sí. Sí, Ahí se puede adquirir, se puede encontrar. sí, todo está ahí. Sí, es un documento que se puede bajar, hay un costo, ¿verdad?, para bajarla. Pero ahí viene todo explicado. Y no se requiere de esa fórmula, ¿no? Para toda esa tabla. La tabla ahí está, pero la tabla tiene mucha interpretación, ¿verdad? Y que inclusive puede llevar a requerir algunos cálculos para poder llegar a la categoría 1, 2, 3 o 4 sin hacer los cálculos de energía incidente. Para hacer los cálculos de energía incidente hay que utilizar un software, hay que tener, tiene que ser un ingeniero profesional electricista, entonces hay todos unos pasos para poder hacer los cálculos correctos. A ver, digamos, ampliando un poquito eso, como decía la presentación de José, hay dos formas de averiguar cuál es la energía incidente a la cual está expuesta una persona. La forma de cálculos, que digamos necesita un proceso, y las tablas que las encuentras en la NFPA 70E, creo que es en el artículo 130.7. Cuando te vas a la NFPA 70E, el problema es que no vas a encontrar todas las aplicaciones que existen en el mercado, porque pues son bien variadas. Vas a encontrar unas 10, 11 aplicaciones y va a ser lo único con lo cual tú puedes hacer una selección de elementos de protección personal. Se recomienda que cada empresa, y más ustedes que más adelante van a trabajar, espero en corporaciones grandes, pues pidan este análisis de arco eléctrico cuando van a hacer algún tipo de atención. Entonces, cuando ustedes van a acercarse a hacer una medición, ya sea hasta termográfica, que es a distancia, puede pasar algún tipo de accidente como el arco eléctrico. Entonces, para eso debe tener un etiquetado, por ejemplo, los paneles de atención, donde te dice hasta qué distancia puedes estar acercándote sin ningún riesgo. Luego de que tú incurras dentro de ese diámetro o esa distancia, tienes que tener X o Y elementos de protección personal. El análisis de arco eléctrico te tiene que dar qué elemento o a qué riesgo estás expuesto para saber qué elementos debes tener para hacer ese tipo de atenciones. Yo, la verdad, si ustedes se van a las tablas, son 12 ejemplos nomás que tienen para poder decidir si su aplicación está dentro de esos 12 ejemplos. Entonces es muy ambiguo, demasiado ambiguo. Allá, primero. Seguimos teniendo muchos problemas de picos de corriente que nos dañan mucho los equipos, que nos dañan mucho, más que todo no es daño personal, pero mucho daño material. Seguimos comprando por lo menos 2 veces al año el tema de las baterías de protección de equipo, y es equipo muy caro, y se siguen comprando y comprando baterías y definitivamente no funciona. ¿Hay alguna posibilidad de que estos daños en algún momento representen un peligro no para el equipo, sino para el estudiantado? O definitivamente cuando los equipos están a tierra no hay posibilidad de decir que en algún momento esos golpes o la corriente, tal vez la pregunta es muy básica, pero sí puede pasar si hay, como expliqué el ejemplo, ahora si una persona hace un pico voltaje y una persona está haciendo un mantenimiento en ese equipo pero si no es mantenimiento es uso normal, no, digamos, casi todos los equipos son o computadoras, impresoras, plotters y todo ese tipo de equipos. Ellos están recibiendo muchos daños de corriente, pero los muchachos que los utilizan... No, pero no están haciendo ningún mantenimiento del equipo, no. Pero hay formas para poder bloquear esos picos de voltaje, ¿verdad? O sea, para que no dañen a los equipos, ¿verdad? Ahí ya es cuestión de la configuración del sistema eléctrico, ¿verdad? Sí, pero preocuparse por los estudiantes no es necesario un piso especial. No les va a explotar la computadora. No, son elementos a 110 monofásicos. No hay mayor riesgo. ¿Quién más? ¿Alguien por allá levantó la mano? A ver. No te escucho, perdón, ¿puedes hablar más duro? Cualquier reglamento nacional para el control del viento eléctrico. Hay un código
De hecho lo mostraste tú, ¿no, José? Tú lo mostraste acá, yo lo vi. Creo que es ¿Cuál es tu nombre? A ver si me dan el nombre. La reforma del reglamento de oficialización del número para la seguridad de la vida y de la propiedad. Se tienen las siglas RTCR 458 y salió en 2011. ¿Esa era tu pregunta? ¿Era esa? Pero le preguntamos a qué hacer o ¿Cómo detectar? ¿Hay una manera de detectar? pues es que a veces puede ser así obvio que dices no está bien, o sea, pero hay que conocerlo, no siempre, por eso muchas veces parte de los estudios de ingeniería técnica que se hacen, ahí se entran todos los componentes que puede haber que van entrelazados, ¿no? Y ahí se puede llegar a una conclusión de que hay una mala instalación eléctrica, pero no puede haber casos que no lo identificas, ¿verdad? O sea, hay veces que no lo vas a ver. Depende, o sea, errores es muy difícil, te tocaría con termografías. En realidad, es muy crítico trabajar con electricidad porque la electricidad es algo con lo cual tú no sabes si está fallando o no, no es visible, no es sonoro, no es como, como los daños mecánicos, que los daños mecánicos, vamos a decir, cuando está fallando un motor tiene un sonido diferente, ¿verdad? O cuando está fallando un rodamiento, es más fácil detectar un daño mecánico que un eléctrico. El eléctrico es silencioso, ¿sí? Entonces la única forma que tú puedes detectar un daño realmente en los sistemas cableados eléctricos es por medio de termografías. Vamos a ver, por eso es que nosotros cuando estamos haciendo una tensión en eléctrico tenemos que tener tanto cuidado. Aparte de que si no lo ves, porque muchas veces no es visible que el cableado estaba corroído, no sabes si hubieron animales ahí, pues tampoco es sonoro. Entonces es muy difícil. La única forma que puedes saber de ese tipo, si las protecciones no están haciendo, si hay un recalentamiento, es por medio de eso. Usualmente nosotros recomendamos que por cada camilla que haya en los
en los sitios de trabajo, ¿verdad? Acuérdate que tienen que haber, las familias tienen que estar visibles, en sitios alcanzables, deberían también haber una pérdida de rescate. La pérdida de rescate es como que tú vas a ver un tubo aislado eléctricamente que tiene al final una curva, como si fuera un bastón, ¿verdad? Curvo, que lo que va a hacer es agarrar a la persona de la cintura y por eso la puedes jalar. Se recomienda que tengan por lo menos una en cada zona crítica donde están haciendo atenciones. Luego que tú la despegas de la fuente, pues ya tienes que hacer todo el procedimiento de rescate, ¿verdad? De revisar el nivel pulmonar, revisar que tenga respiración, no moverlo, etcétera, etcétera. Pero lo que se recomienda es o que tengan esta práctica de rescate o tratar de despegarlo de la fuente con un material que sea dieléctrico. No tomarlo de manera o contacto físico y mucho menos con ningún tipo de componente que tú desconozcas de qué material está hecho. Entonces, digamos que esa es como la recomendación inicial para poder hacer un rescate. Cualquier otra pregunta, nos vemos en el booth. En verdad les agradezco muchísimo el haber venido. Un aplauso para ustedes sobre todo.